Buenas, en esta lección vamos a insertar gráficos en Excel 2013 y veremos cómo cambiar la ubicación del mismo. Un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo y nos facilita su interpretación y nos permite entender de forma más sencilla la información que se muestra en una tabla. Nos es de mucha utilidad a la hora de presentar resultados o analizar situaciones. Para crear un gráfico hay que basarse en el rango de datos seleccionado y en los tipos de datos que encontramos en las filas y columnas. La creación de un gráfico en Excel se puede presentar de dos formas distintas. Un gráfico se puede crear directamente en una hoja de cálculo y se guardará como parte de la misma, es decir, se inserta como objeto en la propia hoja de cálculo activa. O bien, se puede crear un gráfico en una nueva hoja del libro activo. Los gráficos se vinculan a los datos de la hoja de cálculo a partir de la que se generaron y se actualizarán cuando se actualiza esta hoja de cálculo. Lo primero que debemos tener es una serie de datos de origen que se van a reflejar en el gráfico. En nuestro ejemplo, tenemos las ventas realizadas por cada tienda en los meses de enero, febrero y marzo. Si una persona no está muy acostumbrada a ver tantos números, es posible que se pierda. A través de una imagen, que es precisamente la función de una gráfica, podrá ser más sencillo que comprenda la información. Seleccionamos los datos que se desean representar en el gráfico. Si queremos que los rótulos de las filas o columnas aparezcan en el gráfico, incluiremos en la selección las celdas que los contienen. En nuestro caso, seleccionaremos el rango que va de las celdas A1 a la celda D4. Una vez que hemos seleccionado las celdas, la primera decisión que debemos tomar es el tipo de gráfico que deseamos crear. En la pestaña de Insertar encontramos el grupo de opciones gráficos y dentro de este grupo podemos encontrar múltiples opciones a elegir. Dentro de este grupo de opciones aparecen una serie de botones en los cuales tenemos agrupados los gráficos por cada tipo, o podemos pulsar en el botón que encontramos en la parte inferior derecha de este grupo de opciones y que muestra el cuadro de diálogo de Insertar gráfico. En esta nueva ventana aparecen dos pestañas. En la primera encontramos una serie de gráficos recomendados para los datos que hemos seleccionado. Y en la pestaña Todos los gráficos se muestra un listado con cada uno de los tipos de gráficos que tenemos y al pulsar en cada tipo se muestra en la parte derecha los gráficos que encontramos para cada categoría. En nuestro caso seleccionamos el gráfico columna agrupada en 2D y pulsamos Aceptar. Automáticamente veremos el gráfico insertado en nuestra hoja de cálculo. Como vemos, al seleccionar la opción de columna agrupada, se nos muestran dos tipos de gráficos diferentes para los datos. La diferencia entre estos dos gráficos es quién toma el papel como serie de datos, o las filas o las columnas. En el primer gráfico, los valores son referentes a las tiendas, y en el segundo gráfico que vamos a insertar, hacen referencia a los meses. Seleccionamos de nuevo el rango de datos e insertamos de nuevo un gráfico con columnas agrupadas, pero esta vez seleccionaremos el segundo tipo, donde los valores de las columnas hacen referencia a los meses. Por tanto, a partir de un rango de valores, podemos encontrar dos gráficos diferentes según coja los datos de las filas o de las columnas. Una vez tengamos un gráfico sobre la hoja de cálculo, aparecerán dos pestañas adicionales que se mostrarán al final de la barra de pestañas. Estas pestañas, Diseño y Formato, aparecen siempre que me encuentro en el gráfico. Si salgo del mismo, estas pestañas desaparecen, y debería volver a pulsar sobre el gráfico para que vuelvan a aparecer. Como hemos dicho anteriormente, es recomendable que tengamos seleccionado el rango de celdas que queremos que se muestre en el gráfico. De esta forma, Excel podrá generarlo de forma automática. En caso contrario, el gráfico se mostrará en blanco, y deberemos seleccionar posteriormente el rango de celdas para que se genere el gráfico de forma correcta. En el caso de que yo no seleccione ningún rango de valores para crear el gráfico y pulsemos en el botón que encontramos en la parte inferior derecha del grupo de opciones, se nos muestra un mensaje de advertencia de que para crear un gráfico deberemos seleccionar el rango de celdas que contienen los datos. En cambio, si seleccionamos un gráfico desde los diferentes tipos del grupo de opciones de gráfico, se nos muestra un gráfico en blanco. Pulsamos en el gráfico con columnas y seleccionamos la primera opción que hace referencia a gráfico en columnas 2D.
Aparece en blanco y deberemos seleccionar los datos para que se muestren en el gráfico. Como ya hemos dicho anteriormente, se muestran dos pestañas adicionales con las opciones de los gráficos. Pulsamos en el botón Seleccionar datos de la pestaña Diseño y nos aparece el cuadro de diálogo de Seleccionar origen de los datos. Y en el cuadro Rango de datos del gráfico, seleccionamos el rango de datos, incluyendo los rótulos para que aparezcan en nuestro gráfico, es decir, el rango que va de las celdas A1 a la celda D4. Y al pulsar Aceptar, los datos de las celdas seleccionadas quedan reflejadas en el gráfico. Con la opción Cambiar entre filas y columnas de la pestaña Diseño, nos permite cambiar la referencia de los datos que hacen referencia a las filas, en nuestro caso las tiendas, o las columnas, en nuestro caso los meses. Este botón actúa del mismo modo que el botón Cambiar fila-columna que encontramos en el cuadro de diálogo que aparece al pulsar sobre el comando Seleccionar datos de la pestaña Diseño. Desde esta opción podremos permutar los datos de las series y pasarlas a las categorías y viceversa. Cuando queramos seleccionar rangos que no sean continuos, utilizaremos la tecla de control, y el rango seleccionado deberá formar en conjunto un rango rectangular. Como vamos a ver en el siguiente gráfico, donde queremos que se muestren las toneladas de cemento vendidas en cada país en el año 2018. Siempre debemos seleccionar el mismo rango de celdas. Si yo selecciono las celdas de los países, es decir, el rango de las celdas A2 y A9, y el rango de las toneladas, incluyendo el rótulo, es decir, el rango que va de las celdas C1 a C9, se crea un gráfico erróneo, como vamos a mostrar ahora. Recordar que para seleccionar estos rangos discontinuos utilizamos la tecla de control. Para obtener un gráfico correcto debemos seleccionar el mismo número de celdas. Por tanto, seleccionamos en los países el rango que va de las celdas A1 hasta la celda A9 y manteniendo pulsada la tecla de control seleccionamos el rango de las toneladas del año 2018, es decir, el rango que va de las celdas C1 a C9. E insertamos un gráfico de columnas desde el grupo de opciones gráficos. Y como vemos, nos aparece un gráfico de columnas donde se muestra cada valor de las toneladas de cemento vendidas en el año 2018 para cada país. Podemos cambiar el tipo de gráfico sin necesidad de borrar el gráfico anterior y generar uno nuevo. Para realizar este cambio, nos vamos a la pestaña Diseño y pulsamos en el botón Cambiar tipo de gráfico. Y nos aparece el cuadro de diálogo, desde el cual podemos seleccionar otro gráfico diferente. En nuestro caso, primero hemos seleccionado un gráfico circular y posteriormente un gráfico de líneas. Cuando creamos el gráfico en nuestra hoja, automáticamente se inserta el gráfico como objeto en la hoja donde lo hemos creado. Con el gráfico incrustado en nuestra hoja, podemos cambiar el tamaño y mover el gráfico en la hoja en la que está insertada. Para cambiar el tamaño, pulsamos en el comando Tamaño de la pestaña Formato. Y aumentamos y disminuimos el tamaño con las flechas de los cuadros alto y ancho. Otra opción para cambiar el tamaño del gráfico es desde las esquinas del gráfico. Si queremos mantener la relación de aspecto, es decir, la proporción de su longitud y su altura, mantenemos pulsada la tecla de mayúsculas mientras arrastramos el puntero. Cuando tengamos el tamaño deseado, soltamos el botón del ratón. Para mover el gráfico en nuestra hoja de cálculo, nos situamos con el ratón en el gráfico. Ya aparecen 4 flechas sobre el puntero. Pulsamos con el ratón y movemos el gráfico a la ubicación que queramos dentro de nuestra hoja de cálculo. Cuando estemos en la ubicación deseada, soltamos el botón del ratón. Dos son las posibilidades que tenemos para ubicar un gráfico en nuestro libro: crearlos e insertarlos en la misma hoja donde se encuentran los datos, con lo que podremos visualizar e imprimir ambos a la vez, tanto los datos como el gráfico. Esta opción es la que aparece al insertar el gráfico. O crear el gráfico en una hoja diferente del mismo libro a la que se encuentran los datos. Aquí hemos de distinguir entre insertar el gráfico en una hoja ya existente, pero diferente a la que contiene los datos, o bien crear una nueva hoja que solo contenga el gráfico. Vamos a ver ambas opciones en los siguientes ejemplos. Pulsamos en el botón Mover gráfico, que encontramos en la pestaña Diseño. Nos aparece el cuadro de diálogo de Mover gráfico.
con dos opciones. Con la primera, hoja nueva, nos permite insertar el gráfico en una hoja nueva, a la que podemos darle un nombre. En nuestro ejemplo, le damos como nombre gráfico final. Este gráfico será independiente de la hoja de datos. Por último, pulsamos aceptar y el gráfico se mueve a esta nueva hoja, ocupando todo el tamaño de la hoja. De esta manera podremos visualizar la información de forma más clara. Con la segunda opción, objeto en, insertamos el gráfico en una de las hojas que ya existen en nuestro libro de trabajo. En nuestro ejemplo, insertaremos el gráfico en la hoja Gráficos 2. Y al pulsar aceptar, se muestra el gráfico de las ventas realizadas por tienda en la hoja que hemos seleccionado. En ambos casos, los datos del gráfico se actualizarán automáticamente cuando cambien los datos de la hoja de cálculo de donde proviene el gráfico. Como vemos, al modificar las toneladas vendidas en España en el año 2018. Cuando vamos al gráfico insertado en la hoja gráfico final, vemos que el valor de la línea ha cambiado. Lo mismo que si modificamos las ventas de enero en la tienda 1. En los siguientes tutoriales iremos conociendo mejor cada una de las características que puedo modificar sobre los gráficos. Ejes, leyenda, datos, rótulos, etc. Con esto concluimos el tutorial de cómo crear gráficos de forma rápida y cambiar la ubicación de los gráficos en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!